estamos armando con el colectivo de Más Mujeres UX una certificación en diseño y género? ¿Es nuestro experimento de este mes o un nuevo servicio de diseño y diáspora? Si quieres hacer una certificación de diseño gratis en tu tiempo libre, esta es una oportunidad. En 3 semanas, invirtiendo 4 horas por semana, lo puedes lograr. ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos en el aprendizaje de pares y queremos abrir más espacios para que esto ocurra. Y porque nos parece que los diseñadores tendríamos que saber más sobre género. Queremos generar más discusión y buen contenido sobre el tema con ustedes y por ustedes. ¿Qué vas a aprender? Sobre diferentes enfoques en relación a diseño y género, y tendrás un mapeo de casos diversos y cómo se hacen resúmenes visuales. ¿Cuál es el contenido? 2 podcasts de diseño y diáspora a la semana durante 3 semanas, sobre entrevistas a diferentes diseñadoras y diseñadores trabajando con perspectiva de género en diversos contextos. ¿Voy a conocer a otros? En los medios sociales vas a poder discutir los podcasts y encontrarte con otras personas hispanohablantes por el mundo interesadas en el tema. Parte de la certificación es hacer buenas críticas a los otros participantes. ¿Es la primera vez que se hace? Sí, es una iniciativa piloto y queremos saber cómo ir mejorando la experiencia, así que nos interesa tu opinión. ¿En dónde puedo averiguar más? En nuestras redes encontrás los enlaces a la inscripción. Ahora sí, vamos a la entrevista de hoy. Esta es la primera vez que entrevisto a una diseñadora cubana. Había entrevistado a Celia Guevara, que estuvo contando cómo fue diseñar en Cuba en los 60, pero hasta ahora no había tenido el gusto de conocer otros cubanos. Yannick Wongli es una diseñadora cubana viviendo en la diáspora en Suiza. Ella está pensando como yo, cómo se pueden acercar y colaborar entre diseñadores en la diáspora y los de su país. Y en esta entrevista nos cuenta de su iniciativa, su trayectoria y sus deseos a futuro. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. ¿Querés contarme quién sos? ¿Querés presentarte? Bueno, mi nombre es Yannick, pero todo el mundo me conoce por Nikki. Soy una diseñadora franco-cubana, nacida y criada en Cuba, pero bueno, francesa por parte de mi padre. Mis estudios de diseño los hice en La Habana, al mismo tiempo que mi hermana gemela, con quien he compartido casi toda mi carrera. Esto es maravilloso, ¿no? Tener una hermana gemela que estudia lo mismo. Sí, bueno, no exactamente lo mismo. Sí. No exactamente. ¿Vos qué estudiaste? ¿Qué diseño? Yo soy diseñadora industrial, diseñadora de productos, y mi hermana es diseñadora en comunicación visual. Estudiamos en la misma escuela, pero especialidades paralelas. Sí, y bueno, como somos gemelas, todo al mismo tiempo, el mismo año de graduación. ¿Y las dos ahora están viviendo en Suiza? Sí, exactamente, hace 11 años. Bueno, contame la historia, a ver qué es lo que la llevó a Suiza. ¿Cómo sucede que 2 hermanas gemelas se deciden mudar y al mismo país? Sí, bueno, nosotras hemos tenido, una vida tenemos personalidades bastante diferentes, aunque los valores, como vienen por parte de la familia y de la sociedad, son bastante similares. Nuestras personalidades son bastante independientes, pero tenemos este mismo gusto por la creatividad, por la innovación, y eso nos llevó a estudiar diseño las dos. Y entonces ya hicimos todos nuestros estudios en La Habana, pero siempre tuvimos esa curiosidad por conocer otras culturas, otros países, por también nuestra influencia familiar, ¿no? Que la mitad de nuestra familia viene de Europa. Y bueno, el primero a emigrar hacia Suiza fue mi padre en su segundo matrimonio, y por esta vía llegamos nosotras acá, porque nos pareció interesante. Suiza para nosotros es una meca del diseño a nivel mundial, una vanguardia, un ejemplo de calidad y de innovación. Así que para nosotras es una experiencia magnífica de ejercer el diseño en Suiza, siempre mezclándolo y siempre utilizando nuestras raíces latinas en este nuevo contexto. Pero así nos hemos aplatanado perfectamente en este país y bueno, hemos hecho casi toda nuestra carrera después de haber terminado los estudios aquí en Europa. O sea, que apenas terminaron, se fueron. Sí, hicimos 2 años de lo que llaman en Cuba el servicio social, porque como en Cuba teóricamente los estudios son gratis, está programado que cuando uno termina, uno debe hacer 2 años o 3 años, dependiendo de los casos,
de servicio social, que significa trabajar en donde te ubiquen, en la empresa donde te ubiquen, y así hacer como ese servicio a la sociedad que teóricamente contribuyó a que los estudios fueran gratuitos. O sea que trabajaron, ¿a vos en qué empresa te tocó? Yo me quedé como profesora asistente en el Instituto Superior de Diseño, donde había hecho mis estudios, y mi hermana empezó como diseñadora editorial en el periódico Granma, que es el periódico por excelencia del Partido Comunista de Cuba, o sea, el único partido que hay en Cuba, pero el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba es el periódico Granma, y ahí mi hermana hizo sus 2 años de servicio social. Y recién terminados nuestro servicio social, emigramos a Suiza. Debe haber sido un cambio muy grande, ¿no? Pasar de un país socialista a Suiza. Sí, pero bueno, el cambio fue positivo. Siempre es desgarrador dejar la cultura, pero desde el punto de vista de la libertad individual, sobre todo para personas que tienen la fibra creativa, es muy enriquecedor, la verdad. Y contame esto, ¿y cómo fue esto de que crearon es una red, un colectivo de diseñadores cubanos en el exterior? ¿Cómo lo definirías vos? Sí, Diseñadores Cubanos por el Mundo es una plataforma que pretende visibilizar el trabajo de los diseñadores cubanos de Cuba, y sobre todo los que estamos un poco regados por distintas partes del mundo. Es una manera de tender puentes entre nosotros, de que los que emigren no se queden aislados en diferentes países, sino que cada uno tenga la posibilidad de conocer lo que están haciendo los colegas de otras especialidades, de otras generaciones que están en culturas diferentes. Y es una manera de acercarnos y de aprender unos de otros, que al final estamos teniendo esas experiencias diferentes, pero de cierta forma paralelas y similares. Pero contame, ¿cómo funciona esta plataforma? O sea, porque lo que yo vi es que hay muchos artículos, pero están siempre escritos o por la editorial o por vos y por tu hermana. Hay como otras posibilidades en que la gente participe, por ejemplo, a escribir artículos o a poner cosas, o sea, ¿cómo se acerca la gente y qué tipo de participación tienen? Sí, el artículo final, la forma del artículo final es verdad que está hecho de manera editorial o por nosotras o por varios redactores con quienes trabajamos, pero el contenido como tal es muy, muy de colaboración. Los diseñadores expresan, cuentan sus historias, no solo de manera profesional, sino también para nosotras tiene mucho valor la experiencia personal y la experiencia cultural de cada diseñador. Y bueno, la plataforma es así, tiene varias temáticas, pero nosotras en nuestra historia del proyecto hemos hecho otras cosas como workshops en Cuba, exposiciones colectivas, este tipo de cosas que son más presenciales, ¿no? Y nos acercan ya de manera física. Pero sí, para nosotras es importante tener esta plataforma porque funciona también como un archivo de diseño, puramente dicho, de manera global, porque en Cuba no existe este tipo de formato. Por eso exposiciones existen de otro tipo, con otro tipo de fuente, con otros caracteres u otra índole, pero una plataforma que reúne toda esta información no tan oficial y no tan institucional, sino que se centra en el diseñador como humano, es realmente la unicidad del proyecto. ¿Y esto de las exposiciones son exposiciones online a las que te referís o exposiciones así en galerías, museos? Sí, son exposiciones presenciales, exposiciones físicas que hemos hecho hasta ahora. Hace un par de años que no hacemos. La última estaba programada en La Habana, pero da la casualidad que al mismo tiempo que programamos la exposición hubo una tormenta muy fuerte en La Habana que devastó muchos barrios de La Habana, y nosotras decidimos dedicar el presupuesto que teníamos para organizar la exposición y hacer una donación para los damnificados de este fenómeno natural. Por eso fue que la última exposición que teníamos planeada se canceló, porque decidimos
que el pueblo cubano y los cubanos en ese momento necesitaban otra cosa, un poquito más, ¿no? Un poquito más concreta. Pero hemos hecho varias exposiciones en La Habana también con participación de diseñadores extranjeros y diseñadores cubanos que viven en otras partes del mundo. Nosotras hemos hecho un poco un banco de datos donde hemos recogido los trabajos de todos y al final los hemos presentado de manera conjunta en La Habana. Y este banco de datos, a mí me interesa especialmente porque una de las cosas que yo vengo viendo hace un tiempo es que con el tema de los podcasts, por ejemplo, muchísimos de los podcasteres como yo estamos como de alguna manera haciendo un archivo oral sobre los relatos sobre diseño, pero sin embargo todo queda como en nuestras manos, a menos que sea un podcast institucional, cuando somos así independientes, igual que vos y tu hermana con el portal. Entonces, bueno, que es una pena que esto esté solamente en manos y que sea responsabilidad nuestra, ¿no? ¿Ustedes cómo lo piensan a larga distancia, a largo tiempo? Bueno, a largo plazo, aparte de la plataforma, que todo va quedando ahí, nosotras, verdad que hasta ahora lo hemos hecho de manera bastante independiente, pero estamos abiertas a cualquier colaboración. La particularidad que tiene Cuba es que es un sistema que está bastante centralizado, no solo desde el punto de vista económico y político, sino desde el punto de vista cultural. O sea que este tipo de colaboración no tenemos mucha experiencia y no hemos percibido mucho interés desde el punto de vista de quienes manejan este tema a nivel institucional. Desde el punto de vista del gremio de los diseñadores tenemos las mejores experiencias y nos parece que los resultados han sido muy buenos, pero desde el punto de vista institucional, de tener un archivo nacional o este tipo de cosas, no nos parece que es muy del interés de la contraparte. Sí. Una pena, ¿no? Porque creo que no puede estar, para mí no puede estar en nuestras manos. Tendría que ser una cosa que, si lo queremos pensar a largo plazo, tendría que poder financiarse y también archivarse en los archivos nacionales. Seguro, seguro. Es la esperanza que tenemos. Nosotras no... Nos parece que quizás vaya funcionando cada vez mejor. Al principio, la primera exposición, por ejemplo, estas primeras experiencias fueron un poquito dramáticas porque hablábamos de diseño y emigración y la emigración sigue siendo un tema muy sensible en Cuba porque teóricamente es el país perfecto y el sistema perfecto y paralelamente hay una emigración una tasa de emigración muy elevada que incluye también a los profesionales, incluye también a los diseñadores y este fue un tema que off the record, por debajo del telón molestó a varios integrantes del tejido institucional del diseño cubano, pero yo espero que las mentalidades y las ideas vayan evolucionando y ¿por qué no? Yo espero que sí podamos en un futuro trabajar juntos y ver a los diseñadores de afuera como parte del tejido, de la creatividad y de la innovación cubana. Yo tenía muchas ganas de conocerte porque me parecía que lo que ustedes están haciendo es como de alguna manera algo muy parecido con lo que yo hago en mi podcast, con la diferencia que, bueno, que yo no lo hago solamente desde un país, sino que abrazo a todos los hispanoparlantes y incluso hago algunas entrevistas en portugués. ¿Cómo ves creciendo vos este portal, perdón? Por ahora nos concentramos más bien en la parte documental, de mirar los temas de interés, de escribir sobre eso y de cuidar sobre todo la calidad del contenido, aunque no son análisis muy profundos, tampoco es nuestra especialidad y nuestra intención, pero por lo menos darle un color y darle un volumen y rodearnos de las personas indicadas. Esa es otra de nuestras intenciones a corto plazo, rodearnos de las personas indicadas que tengan el conocimiento y que a la vez sean buenos comunicadores y puedan escribir buenos artículos y artículos interesantes, sobre todo para dar, como te digo, esta intención, este estilo y el lector que esté interesado puede él mismo tomar responsabilidad y buscar un poco más allá. Nosotros siempre tratamos de evolucionar con nuestros tiempos y miramos las contrapartes y los diferentes actores a ver cómo reacciona el público y a eso nos adaptamos. ¿Y más o menos cuánta gente es la que ustedes consideran parte de la comunidad esta de diseñadores cubanos por el mundo?
Nosotras somos una comunidad inclusiva. Quiere decir que para nosotras parte de esta comunidad son todos los diseñadores que han emigrado y que han logrado insertarse en sus nuevos países como diseñadores o como creativos. Quiere decir que quizás hay muchos que estudiaron diseño pero que emigraron y no lo han ejercido más o se han reconvertido y quizás siguen siendo lectores pero ya no son miembros activos del gremio del diseño mundial. Pero todos ellos nos interesan porque nuestro proyecto incluye todas las especialidades del diseño, o sea, diseño de interiores, diseño de productos, diseño de moda, gráfico, etcétera, todas las generaciones, desde los recién graduados hasta los diseñadores ya de generaciones anteriores. Y desde el punto de vista geográfico, por supuesto, desde un diseñador que esté en África, en Asia, en Europa, en Estados Unidos o en América Latina, siempre son bienvenidos y nos interesan todos los temas. Mientras más diversidad, mejor, porque lo interesante es mostrar las distintas realidades que han adoptado los diseñadores una vez que han emigrado. Okay. Una pregunta, en un momento me quedó picando que en un momento hablabas como de la homogeneidad de la cultura en Cuba. ¿Es así? Porque ustedes también tienen varias poblaciones indígenas y diferentes grupos dentro de Cuba. Sí, por supuesto. No recuerdo en qué momento hablé de la homogeneidad de la cultura, quizás del lenguaje oficial o del lenguaje institucional, algo así. En Cuba hay una diversidad cultural, una diversidad racial que es histórica. No, dijiste, en Cuba se está centralizado también desde el punto de vista cultural. ¿Qué quiere decir esto? Ya, ok. El tema es que se maneja un lenguaje oficial que abarca diferentes esferas de la sociedad cubana. Pero desde el punto de vista de cómo el cubano siente la cultura, ahí entra la diversidad, por ejemplo, en la música, ¿ok? En las distintas manifestaciones artísticas como las artes plásticas. Ese es el paralelo de que hablaba, ¿no? Aunque el lenguaje oficial es único, no hemos perdido nuestra heterogeneidad cultural. Pero los canales, por ejemplo, tenemos pocos canales de televisión, todos son estatales, los medios, es bastante homogéneo, es bastante unidireccional. El contenido, por supuesto, nuestra cultura viene de antes de la etapa socialista en Cuba, entonces hemos conservado, por suerte, esa diversidad cultural. ¿Y eso se ve, por ejemplo, en los estudios de diseño? Yo lo percibí desde el punto de vista personal bastante monolítico. Mi experiencia en el Instituto Superior de Diseño fue esto lo que yo percibí, porque bueno, empezando, hay una sola escuela de diseño, las influencias exteriores son pocas, son limitadas, el acceso a la documentación también podría ser mejor, digo, a libros, a publicaciones modernas o a publicaciones en lenguas extranjeras, es bastante limitado. ¿Pero tienen acceso a Internet? Es bastante limitado también. Ahora es mucho mejor, mucho más amplio que cuando yo estudié. Cuando yo estudié era casi nulo. Ahora los estudiantes de tantos megas al mes o algo así, no tengo información de cuánto puede ser, la verdad. Ahora no sé cuál es la tasa a la cual cada estudiante tiene derecho y tampoco sé si eso les permite tener realmente una conexión activa, regular y sostenida como para realmente decirse que pueden acceder a contenidos de calidad con frecuencia. ¿Y sabes por casualidad qué está pasando con la pandemia? Porque, por ejemplo, en el resto del mundo, muchísimas de las clases de diseño son ahora en este momento online. Eso quiere decir que tenemos que tener buenas conexiones de Internet para poder usar herramientas como Zoom, Teams, Google Meet, etc. A mí, la verdad, no tengo información sobre lo que está pasando ahora en este momento con la enseñanza del diseño en Cuba a ese nivel. Tradicionalmente en estas situaciones en Cuba se ha estilado mucho las teleclases, que no es vía internet, sino son cursos televisados, que
utilizan la red normal satelital de la televisión tradicional, no necesariamente la conexión a internet, pero sinceramente no tengo información sobre cómo se está manejando este asunto en la actualidad. Contame un poco ¿por qué esta plataforma se llama Para Diseñadores Felices? Es una manera de hacer un guiño al lado competitivo de los diseñadores cubanos. No sé si en otras partes del mundo también es así, pero tenemos un lado competitivo que no siempre es muy productivo. Entonces, uno de nuestros eslogans es competir menos y compartir más. Y por eso decimos diseñadores felices, quiere decir también desenfadados, inclusivos, abiertos y todos estos sinónimos que podemos aparejar a la onda de sentirse bien y de compartir y de estar abierto al otro y de estar un poquito menos en esta un poquito paranoia, esta competencia que no es muy sana, y por eso decimos que es un proyecto para diseñadores felices. ¿Pero te parece que eso es lo que traen ustedes a Suiza? Esto de la felicidad. Nosotras somos personas positivas, las dos. La felicidad también en la vida son momentos. Y bueno, no sé si hablas de felicidad como diseñadoras. Sí nos parece que somos bastante positivas, incluso en las situaciones donde estamos como profesionales, ¿no? Enfrentadas a... La contraparte a veces es, por ejemplo, un hombre de negocios que viene un poco en la onda institucional y se encuentra a estas dos mestizas que quieren venderle un proyecto y él está un poco como paranoico, ¿no? Y nosotras con nuestro buen humor, pero a la vez con rigor y con profesionalidad le demostramos que sí sabemos de lo que estamos hablando y sí sabemos lo que él necesita y sí se lo podemos dar. Y este desenfado, pero con una actitud bastante puesta en el suelo, ¿no? Con los pies en la tierra, es esta paridad de la que hablamos, ¿no? Ser feliz tampoco significa ser inmaduro o irresponsable. Hay momentos difíciles y hay momentos complicados en el ejercicio de la profesión, pero creo que siempre tratamos de llevar un aire positivo a todos estos encuentros y a todas estas experiencias a las que podemos estar enfrentados. ¿Cómo no? Buenísimo. Yannick habla de formar una comunidad inclusiva. Muchos, cuando trabajamos en comunidades, queremos ser inclusivos, pero a veces no es tan fácil. Ahora, con la certificación que estamos lanzando de diseño y género, nos propusimos ser inclusivas. Pero por eso es gratis, o sea que no solo los que obtienen plata pueden acceder, por eso no tiene horario, para que no dependa de si la gente está trabajando y la flexibilidad que tenga en su trabajo. Pero siempre hay elementos que hacen las cosas menos inclusivas, porque sabemos que no todos los que escuchan están familiarizados con el formato del resumen visual, y para algunos puede resultar un desafío. Yo espero que se animen igual, porque un buen resumen visual no es solamente bonito, sino también tiene que tener una reflexión sobre lo que escucharon. Y al final puede ser una especie de mapa mental, y no tiene por qué ser tan visual si eso es muy difícil. Pero los cursos también tienen que sacarte un poco de la zona de confort, y por eso la idea es empujar un poquito, hacer algo que no sea lo que hacemos todo el tiempo, y con eso aprender algo nuevo. Ahí está la línea gris, entre cuánto uno puede empujar para que sea una experiencia de aprendizaje y cuánto, si empujamos demasiado, deja de ser inclusivo. Ustedes nos dirán, nosotras planeamos esto y queremos aprender de la experiencia, que nos critiquen para poderla mejorar en el futuro, y que si esto les sirve a algunos, entonces replicarla con otros temas. Sigamos escuchando a Yannick. ¿Y qué hacen en el estudio de ustedes? Ustedes tienen un estudio, ¿no? Con tu hermana. Sí. A principios de este año ya decidimos crear nuestro propio estudio de diseño, porque hasta ahora llevamos 11 años en Suiza, hemos trabajado en distintas empresas, hemos adquirido distintas experiencias, pero nos sentimos listas de alguna manera para intentar nuestro propio proyecto y para comenzar a hacer diseño y a gestionar proyectos
de una manera individual y de la manera en la cual nosotras vemos la vida y de la manera en la cual nosotras vemos los servicios que queremos brindar en este mercado, en este contexto suizo. Bueno, coincidió con que justo después comenzó la pandemia. Ha sido un año un poco especial, pero a pesar de eso, nosotras estamos muy contentas del año que hemos tenido. Todavía no llega un año, pero las experiencias que hemos tenido con este estudio han sido muy buenas. Hemos tenido muy buenos clientes, proyectos y es bastante positivo. ¿Pero cuáles son los servicios que quieren brindar? ¿O cómo les parece que el estudio de ustedes es diferente a otros? Nosotras nos concentramos en el diseño estratégico, o sea, diseño gráfico, pero no nos queremos posicionar en proyectos puramente gráficos o simples como un logo o una tarjeta de visita. Estos soportes individuales nos interesan un poco menos. Preferimos centrarnos en las necesidades del cliente y acompañarlo en el alcance de sus objetivos, sean de comunicación o económicos, de venta, lo que sea. Queremos manejar un enfoque un poco más global, adoptar proyectos un poco más complejos, lo cual me favorece a mí personalmente porque yo soy diseñadora industrial especializada en packaging y el packaging tiene otra complejidad un poquito más elevada desde el punto de vista proyectual que el diseño gráfico y además tiene una carga semántica grande, o sea que son proyectos interesantes. Y estas dos vertientes, el diseño gráfico estratégico y el diseño del packaging, son las tipologías de proyectos que queremos potenciar por ahora. Buenísimo. ¿Y qué cosas son las que te inspiran en este momento? En este momento me inspira Suiza como país, como cultura, ese amor por la calidad, esa energía para la innovación, para mejorar, para optimizar. Esa es la palabra que aquí se usa muchísimo en el ámbito de la innovación. Optimizar y esa energía, esa inercia de siempre querer hacer las cosas un poco mejor y siempre cuestionarse y esa innovación cíclica, que no es que llegué y logré mi objetivo, no. Después que yo logré mi objetivo hay una etapa que es la de cuestionar cómo hubiera podido hacerlo mejor y cómo lo puedo hacer mejor la próxima vez. Y esa manera de pensar y esa mentalidad es muy inspiradora, sobre todo desde el punto de vista teórico, operativo y también cuando uno ve el resultado de cómo funciona la sociedad y cómo la calidad de los productos que aquí se fabrican y de los servicios. Bueno, y aparte eso es una parte que en general a los diseñadores siempre nos interesó poco, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando ya está el producto en el mercado y cómo se apropia y cómo se utiliza y cómo se estudia el tipo de contribución que hizo? Entonces, ahí me parece que tenemos un montón de cosas para aprender en ese ámbito, en cómo evaluar las cosas que ya están implementadas. Seguro, seguro. Eso es una de las cosas que más me ha llamado la atención y más me ha inspirado en el modelo suizo. En el proceso de diseño, en la metodología de diseño, nosotros lo vemos como un proceso iterativo, pero para ello es puramente un proceso cíclico, porque ya haciendo el proyecto están pensando en cómo lo pueden mejorar y siempre forma parte de su mentalidad y eso es un buen plus para el diseño. Y cuando hablamos de libros, películas, podcasts, ¿qué es lo que le querés recomendar a la audiencia? Yo estoy suscrita a una revista alemana que me parece genial, que se llama Creativ Verpacken. Tiene artículos, bueno, la mayoría son en alemán, pero también hay artículos en español. Y esa es mi principal fuente de inspiración y mi principal fuente también de conocimientos, ¿no? Sobre todo de la actualidad, porque es enfocado en el packaging, pero no solo en las características puramente técnicas del packaging, sino desde el punto de vista del diseño, desde el punto de vista del marketing y desde el punto de vista del consumidor como tal, la verdad. Perfecto. ¿Y en castellano cómo se dice packaging? Embalaje o envase, pero o empaque también, pero en Cuba no se usa la palabra empaque mucho. Son distintos términos que dependiendo del país de América Latina o de España se usan con determinadas acepciones. Claro. Muy bien. ¿Y el futuro cómo lo ves?
el futuro de ustedes es una pregunta, pero también me interesa cómo ves el futuro de los diseñadores en la diáspora, ¿no? Los diseñadores cubanos en la diáspora, que es el grupo que vos representas de alguna manera. Sí. Bueno, desde el punto de vista de nuestra empresa, por supuesto, el futuro cercano es seguir desarrollando ese proyecto. Tenemos muchas ganas, mucha energía y mucho potencial, me parece. Desde el punto de vista de los diseñadores de la diáspora, también veo mucho potencial porque hay mucha fuerza, mucha energía para adaptarse, para aprender, pero también muchos valores personales que aportar a las nuevas realidades donde estos diseñadores se insertan. Así que yo lo veo 100% positivo, que es una win-win situation. Que el emigrar y tener que trabajar en otras culturas, decís. Sí, porque se enriquece el diseñador con esta nueva realidad y estas nuevas influencias, y se enriquece, me parece, también las sociedades que reciben a estos diseñadores con esta nueva visión, estos nuevos colores. Yo siempre pongo de ejemplo una anécdota que me contó mi hermana, que trabajó un tiempo en la industria de la relojería de lujo aquí en Suiza, que es uno de los renglones principales de la economía y de la cultura suiza, que bueno, cuando ella postuló, envió su dossier y la llamaron para la entrevista y el jefe de la empresa dijo, yo tenía que trabajar contigo porque no se parece en nada a lo que los demás me proponen y yo quiero exactamente eso que tú me estás proponiendo, porque los portafolios de los demás son grises nada más y en el tuyo mira cómo hay colores. Y entonces su plus, su diferencia fue la que le permitió entrar a un mercado que es puramente y tradicionalmente suizo. Y ese tipo de cosas, me imagino que no es único, que muchos de nosotros diseñadores de la diáspora hemos vivido experiencias similares. Sí, sí, tienen que tener ganas de hacer algo diferente, ¿no? Y de querer algo diferente. ¿Y cómo es esto de trabajar de diseñador para los diseñadores que se quedan en Cuba? ¿Hay trabajo de diseñador? ¿Cómo están tus colegas, por ejemplo, con los que estudiaste? Bueno, en Cuba de mis colegas la verdad quedan pocos porque, como te digo, la emigración en Cuba es bastante fuerte, es bastante sorprendente. Muchos de los que estudiaron conmigo ya tenían planes de emigrar durante los estudios. Para los que están en Cuba es bastante difícil. La situación se alivió en los últimos años porque el gobierno ha decidido darle un poquito más de aire para respirar al sector no estatal, porque ellos no hablan de sector privado. En Cuba el mensaje institucional define el sector privado como sector no estatal y entonces le han dado un poquito más de espacio y eso ha hecho que la pequeña empresa ha tenido un espacio más grande en la economía y bueno, indirectamente los diseñadores han tenido un papel que jugar ahí, sobre todo diseño gráfico, para crear la imagen de todos estos nuevos pequeños negocios y el diseño de espacios, ¿no? En el caso de, por ejemplo, discotecas, bares, cafeterías, restaurantes. Y eso les ha dado un poquito de vida a los diseñadores cubanos que están en Cuba. Bueno, buenísimo. Te agradezco mucho la entrevista. Gracias a ti. Un tema que trae Yannick es cómo hay diseñadores y diseñadoras que se convierten, que dejan la profesión y se dedican a otra cosa. En general, en Diseño y Diáspora entrevisté a muchos diseñadores que se hicieron y se formaron trabajando y leyendo, pero que vienen de otras disciplinas como del periodismo, la antropología o la biología. En muchas entrevistas vimos cómo la trayectoria de estos diseñadores los moldeó y cómo su trabajo siempre está en la intersección de la disciplina de la que viene y el diseño. Sin embargo, no entrevisté diseñadores reconvertidos a otras cosas. A ellos y ellas me gustaría entrevistarlas y preguntarles cómo influyó su formación de diseño, en qué gestos o prácticas se les nota que también son diseñadores, aunque ahora hayan cambiado su foco. Si conocen a algunos así, me cuentan y los podemos entrevistar. Acá en Finlandia se habla mucho de la gente que cambia de carrera a los 30 o los 40 y empieza a estudiar otra cosa.
A veces quedarse sin trabajo es lo que dispara la pregunta de qué queremos hacer. Otras veces, y muchas para las mujeres, es el tiempo de la maternidad. Acá tenemos muchas vacaciones de maternidad y eso nos da tiempo para pensar. Yo, que cambié ya muchas veces de lugar de trabajo, siempre me estoy preguntando qué quiero y entrevistando a otros me ayuda a entender cómo los demás piensan y cómo quiero pensar en el tema. Espero que a ustedes también les sirva. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencias para el bien común con atribución. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram o Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima. Chao.